este púlpito, gracias pastor por el mismo. Y pues sí, me acompaña mi esposo Ricardo Santiago, me acompaña mi hermana Lilibet Rivera, mi compañera musical de la vida entera, y mi padre, que no se ha perdido ninguna de mis predicaciones. Ese es el fan number one. Y es el que después me critica y el después que me dice todo, ¿verdad? Me alaba o me dice, debiste haber mejorado en esto. Bueno, le felicitamos por celebrar esta hermosa semana de adoración para hacernos conscientes que adorar no se trata de los que participan en la alabanza, sino que todo el pueblo de Dios está llamado a adorar. Pues es el diseño que Dios estableció desde la eternidad hasta la eternidad. La adoración es un tema que demanda un estudio bien serio de las Escrituras y el ajustar nuestra práctica a la revelación de Dios a lo largo de toda la vida. Y mientras más conocemos del Señor, mejor podremos adorarlo. Así que vamos a ponernos en las manos del Señor en esta hora. Señor, gracias porque tú eres bueno. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos alienta, nos edifica, también nos exhorta y nos encamina, Señor, en este trayecto que es la vida. Señor, en tus manos estamos en esta hora. Ya tú hablaste a mi corazón. Y te pido que a través de mis labios pases carbón encendido para poder transmitir el mensaje que tú quieres traer en esta mañana. Y es en el nombre de Jesús que hemos orado. Amén, amén y amén. Si buscamos una definición apropiada para el término adoración, podemos decir que es la sumisión de todo el ser, de todo nuestro ser a nuestro Dios. James Bartley, en su libro La adoración que agrada al Altísimo, ese libro es maravilloso, presenta un exhaustivo análisis de las veces que aparece la palabra adoración en cada libro de la Biblia específicamente. Y nos dice que en el término de hebreo, en el Antiguo Testamento, hay varios términos para la palabra adoración. El término más común es shaha, que aparece 101 veces en el Antiguo Testamento bajo diferentes definiciones. 57 veces aparece con el significado de adorar, pero 39 veces aparece con el significado de postrarse. Y 5, inclinarse, que para mí viene siendo exactamente lo mismo. Otros términos hebreos para el término adoración pueden ser sagat, arsab y abad. Todavía no he aprendido hebreo, así que los dije bien puertorriqueñamente. Ahora bien, sí estoy estudiando griego con el doctor Ildefonso Caraballo. Y el término de adoración en griego es proskuneo. Y aparece de 3 maneras diferentes en el Nuevo Testamento. Aparece como adorar 61 veces, como postrarse 6 veces y como rendir homenaje en una sola ocasión. El Salmo 96, verso 8 nos dice: dad al Señor la honra de su nombre, tomar presentes y venir a sus atrios. Como bien dijera Graciela, yo dirijo el área de adoración de la Iglesia Bautista de Carolina, pero aparte de dirigir el macro, donde hay varios coros, varias orquestas, grupos menores, tríos, solistas, también soy la pianista de varios de esos grupos. Y entonces quería relatarle que hace varios años atrás, en un pasado director del coro de mujeres, que by the way estaba cantando ese coro esta mañana, dentro del repertorio de este director en particular había una pieza hermosísima con un título maravilloso, cuando las manos de Jesús me tocó. Así que ya usted sabe que la letra de ese himno hablaba de algo muy profundo, pero había algo en el himno que yo les confieso que no me gustaba. No me gustaba la tonada, no me gustaba el ritmo del himno. Y cada vez que el director decía, vamos a tocar, yo decía otra vez, Señor,
no puede ser que él vaya a poner otra vez en el repertorio el himno que no me gusta. Y yo lo tocaba con las muelas de atrás, no lo cantaba porque yo soy la pianista, pero les confieso que lo tocaba sin deseos. Por lo tanto, yo no estaba adorando precisamente cuando yo estaba tocando el himno. Y cada vez que lo tocaba, pues lo tocaba y lo tocaba con el mejor empeño, pero yo no me sentía adorando porque el himno no me gustaba. La realidad es que en una ocasión vuelve el director y dice, vamos a cantar igual y otra vez. Señor, dame fuerza porque este himno, yo no sé qué me pasa con él. Y el día que lo tocamos, yo creo que lo toqué igual que las veces anteriores, sin muchos deseos de adorar. Y se acabó el culto. Antes de acabarse el culto, obviamente viene la predicación. Y en el momento del llamado, una señora salió casi corriendo a aceptar a Jesús como su Salvador. Pero hubo una buena predicación y entendí yo que era la respuesta al mensaje. Sin embargo, se acaba el culto, yo recojo mis cosas y me voy. No veo lo que pasa. Y cuando llegamos a la siguiente semana, al día del ensayo, una de las coralistas le dice al director, yo necesito decir algo antes de que empiece el ensayo. Ustedes llegaron a ver la señora que pasó al frente aceptando a Jesús como Salvador el pasado domingo, y todo el mundo dijo que sí, porque ella pasó de una manera muy particular. Ella como que corrió al altar, ella estaba esperando como que la llamaran para salir en respuesta al mensaje. Y nos dice la coralista, pues déjenme contarle que yo me tardé un poco en salir, y cuando ella sale de la experiencia de que la llevaron a llenar los documentos y todo y recibir la verdad como nueva criatura en Cristo, ella se acerca a la coralista y le dice, ¿tú eres de las que estaba cantando? Y ella le dice, sí, es que el último cántico, o sea, el de las manos de Jesús me tocó. Ese cántico me llamó, ese cántico me invitó, ese cántico empezó a tocar mi corazón. Y cuando ustedes cantaban de que la mano de Jesús me tocó, yo sentía que la mano de Jesús me estaba abrazando y yo quería salir corriendo al altar, pero la realidad es que no me atreví. Pero cuando la pastora terminó, ya yo estaba lista para salir corriendo. Y yo empiezo a llorar y a llorar y a llorar, porque yo digo, si yo como directora de adoración, que pude haber ejercido quizás mi autoridad con el director del ministerio, ay no, cámbiate el cántico porque a mí ese no me gusta. Si yo hubiera hecho eso, probablemente el mensaje no hubiera llegado a la vida que lo estaba necesitando en ese momento en particular. Yo hubiera sido piedra de tropiezo. Mi carácter lo que hubiera hecho era poner una barrera para entorpecer la adoración que se estaba dando en ese momento en el altar, y esa vida quizás no hubiera venido a los pies de Cristo. Pero esto no se trata de mí. La adoración no se trata de si me gusta o no me gusta. No se trata de que hoy salí de la iglesia y no sentí nada porque lo que cantaron no me movió nada. Mira, esto no se trata de nosotros. Esto se trata de que yo tengo que venir con una actitud de adorar a nuestro Dios. Esto se trata de que yo tengo que entender que cuando uno viene a adorar no es a los hombres. Uno viene a adorar como resultado de un corazón agradecido por la salvación otorgada por Jesús en la cruz. Uno adora porque Jesús nos tomó como un pedazo de barro y nos hizo vasija. Uno adora porque el Señor nos sacó del lodo cenagoso y puso nuestro pie sobre peña y nos hizo una nueva criatura. Uno realmente adora porque el Señor nos libertó del pecado y, como dijeron ahorita, nos hizo hijos. Pero vayamos a la palabra. Los invito a buscar en el Evangelio San Lucas, capítulo 24. Ahí hay un relato bastante extenso. Yo solamente voy a limitarme a leer 2
versos de la palabra. Lucas 24, del 13 al 35 es la porción completa y lo puede dejar por ahí porque vamos a tocar algunos puntos, pero yo voy a dar solamente lectura al 32 y luego al verso 35. Y el verso 32 dice, hablando del relato del camino de Emaús, se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? El verso 35 dice, los dos por su parte contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Cuando la hermana Graciela me invitó, empiezo yo a orar y a pedirle al Señor. Digo, bueno, Señor, yo tengo tantas predicaciones y tantos estudios acerca de la adoración porque es mi área. Llevo tantos años. ¿Cuál de todos puedo utilizar? Rehusar nuevamente porque esta congregación no me ha escuchado. Y esa noche me acuesto orando y pidiéndole al Señor. Y el Señor empieza el camino de Emaús, el camino de Emaús. A las 2 de la mañana Él tiene una habilidad para despertarme esa hora. El camino de Emaús, el camino. Y cuando yo me levanto y yo digo, pero Señor, es que ese relato no tiene nada que ver con la adoración. Y sigo rumiando, pero eso era bien insistente. En la siguiente, esa misma noche vuelvo y me acuesto. Señor, necesito preparar el mensaje. Y me vuelve a levantar. El camino de Emaús, el camino de Emaús. Y nosotros conocemos este pasaje de los caminantes de Emaús que se lee con tanta frecuencia el domingo de resurrección, porque verdaderamente está ligado a la resurrección. Pero hoy lo vamos a ver desde una relación profunda con la adoración. Como conocemos en este pasaje bíblico que Lucas relata, 2 discípulos. Fíjese lo que dice la palabra, 2 discípulos. Entonces podemos entender que estos 2 hombres habían caminado con Jesús. Porque no eran que habían oído. Si son discípulos, están detrás de un maestro aprendiendo. Así que ellos habían caminado con Jesús, habían estado cerca, escuchando sus enseñanzas. Y probablemente como discípulo habría tenido alguna asignación que el maestro le haya dado en términos de hablarle a otros. Pero estos 2 discípulos, dice la palabra, que están de regreso cabizbajos, tristes, vacíos, sin esperanzas y haciéndose todo el montón de preguntas ante la muerte de Jesús. Yo me imagino diciendo, pero es que esto no era lo que se supone que pasara. ¿Por qué está pasándonos esto? Pero ese no era el Mesías, pero ¿qué ocurrió aquí? ¿Pero por qué murió? O sea, ellos estaban en esa dinámica. Y yo no sé si ustedes han analizado, pero uno como que camina más lento cuando está más triste. Así que el camino se hace un poco más largo de la cuenta. Y no importa lo que uno haga, uno ve todo oscuro cuando está en ese ánimo. Y uno ve todo sin brillo. Y es que la percepción equivocada de una creencia errónea basada en el dolor o en la desilusión puede nublar la verdad de la presencia y el amor de Dios. Y este relato de Lucas, que yo a principio peleando con Dios le digo, pero es que esto no tiene nada que ver con la adoración. El Señor me revela 4 puntos importantes relacionados a la adoración. En primer lugar, la presencia de Cristo. Lucas 24, ese mismo pasaje en el verso 15, nos dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Estos 2 discípulos fueron sorprendidos con la presencia de Jesús. No lo vieron venir. Por lo tanto, ¿y de dónde salió? Que no escuchábamos los pasos de él, de dónde salió este. Pero yo me imagino que pensarían, bueno, estamos tan abrumados que ni siquiera nos percatamos de su presencia. No obstante,
A nosotros no nos debe de extrañar porque nosotros sabemos que el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Él es el Emanuel, el Dios con nosotros. En Isaías 41 la palabra dice: no temas porque yo estoy contigo. No bajo tal o cual circunstancia, es all the time. Todo el tiempo Él está con nosotros. Todos los días Él se manifiesta en nuestra vida y su presencia está de manifiesto en cada cosa que hacemos, en cada conversación que decimos, en cada decisión que tomamos, en cada paso que damos. Y a veces creemos que cuando adoramos al Señor es aquí en este entorno, en este lugar seguro. Pero se nos olvida que estamos adorando al Señor en cuanto salimos por ahí. Adoramos al Señor cuando nos levantamos, cuando tratamos a nuestros esposos, cómo tratamos a nuestros hijos, cómo nos comportamos en la calle, cómo llegamos a nuestro trabajo, cómo nos comportamos con el que nos llamó por teléfono y nos dio una mala noticia, con el que nos maltrata donde quiera que vayamos, y no estamos exentos. Y todo lo que hacemos es adoración a Dios. La manera que nos comportamos, esa actitud que reflejamos ante tal o cual situación, es también adoración a nuestro Dios. Ahorita estaban cantando el Salmo 118 y yo dije, mira, yo también lo tengo aquí. En el verso 6 del Salmo 118 dice: Jehová está conmigo y no temeré. El Salmo 23:4, usted se lo sabe, lo puede decir conmigo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y es que nuestra vida debe estar en constante adoración. Cristo está presente, incluso si no siempre lo sentimos conscientemente. Su presencia se hace evidente a través de su palabra. Su presencia se hace evidente en la oración. Su presencia se hace evidente en cada parte del culto, pero en nuestra propia vida también. La gente llega a nuestras iglesias y viene buscando la presencia del Señor en sus vidas. Y ayer precisamente mi esposo y yo estábamos visitando a unos amigos pastores y estábamos en estas conversaciones que salen de la palabra. Y nos decía el pastor José que él le dice a su congregación: usted no venga a buscar presencia, usted cargue con ella, usted ya tiene que venir con esa presencia y portarla donde quiera que usted va. Es que nuestra actitud al llegar a la casa de oración debe ser con gran expectativa, que nos vayamos llenos de su presencia para enfrentar cada desafío que tenemos por delante. La presencia de Jesús en el camino con los caminantes de Emaús se hizo muy interesante. Ese relato tiene mucha riqueza. Primero, Él fue un buen receptor. Él no los interrumpió. Él dejó que se desahogaran. Y en la buena consejería, los que son pastores, los consejeros, siempre escuchan primero, calladitos, escuchando todo lo que las personas tienen que decir. Y nosotros los puertorriqueños tenemos la mala costumbre de interrumpir al que está hablando. Ay. Pero Jesús, como buen receptor, se unió, quizás le hizo así y los dejó a ellos desahogarse. Los escuchó sus penas, escuchó sus frustraciones, sus expectativas verse desmoronarse. Y después de darle un pequeño regañito, chiquitito, el verso 25 le dice: insensatos, tardíos de corazón. En la Nueva Versión Internacional le dice: ay, qué torpes son. Y en la de Dios habla hoy, ese verso 25 dice: que faltos de comprensión y lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. En otras palabras le dijo: ven acá, ustedes no fueron a la escuela bíblica, no leyeron bien lo que decía ahí, estaba clarito todo.
Jesús le citó la palabra, dice esta porción de la Escritura, desde Moisés hasta los profetas. O sea, le dio un mega estudio bíblico de tapa a tapa, recordándole todo lo que iba a acontecer. La presencia de Cristo, incluso cuando nosotros decimos no sentirla o no reconocerla, es un tema profundo en la vida de la fe. La palabra nos ofrece pasajes que afirman que el Señor está presente, pero también afirma que Él está obrando en nuestra situación, que nos está guiando, que nos está acompañando. Y aunque nuestros sentidos o emociones no siempre lo perciban, tenemos que tener la certeza de que Él está ahí y que sus promesas son fieles y son eternas. El segundo punto, aparte de la presencia del Señor, es la adoración como encuentro. Este pasaje de Maús nos muestra un viaje de transformación. Es un recorrido de tristeza a gozo, de dudas a la fe, de desesperanza a la esperanza. Y algo que busca la adoración a nuestro Dios es precisamente producir una transformación en nuestra vida. Qué importante es que todos los que entremos a este lugar, y eso no pasa aquí, eso pasa en otras iglesias, vengamos con la actitud correcta de adoración. Ojalá en todos los lugares donde se proclame la palabra, donde se reúne el pueblo, todo el mundo venga con ese gozo y esa actitud de adoración. El pueblo de Israel, cuando iban a Jerusalén, ya desde el camino venían cantando. Ya ellos venían con la actitud de ir a adorar al Señor. Pero los que hemos creído tenemos que ser intencionales en venir con la actitud correcta, porque no sabemos cómo llega el pueblo a este lugar. Aunque Jesús amonestó a estos dos discípulos, la realidad es que los fue llevando a abrir su entendimiento y su corazón para que vieran lo que tenían que ver. Por ello debemos llevar a la congregación a través de este tiempo de adoración inicial que fue maravilloso, a una rendición completa del Señor, a reconocer su poder y su gloria, a abrir el camino para recibir la palabra de transformación que da vida y que da esperanza. Es llevarlos a adorar no matter what. Y lo prefiero en inglés porque como se oye como con más potencia. Usted no sabe si el diagnóstico que le dieron el viernes pasado en un médico, o la pelea que un hermano o una hermana tuvo con su esposo antes de salir de la casa. Usted no sabe si alguien llegó trasnochado esperando un hijo que no regresó esa noche. Usted no tiene idea si alguien recibió una carta de despido, o si alguien recibió una triste noticia antes de llegar aquí a la casa del Señor. Es por eso que si usted ve a un hermano como estaban esos dos discípulos, cabizbajos, tristes, apesadumbrados, tenemos que levantarles el ánimo. Y tenemos que llevarlo a hacer lo que decía el salmista, a ofrecer sacrificio de alabanza. Hay un cántico que dice: cuando el pueblo del Señor alaba a Dios de corazón, suceden cosas maravillosas. Y qué bueno es poder llevar al pueblo a adorar. Y si usted ve a alguien triste, a darle un abrazo, invitarlo a adorar al Señor, porque en medio de la alabanza es que entonces el poder del Señor empieza a trabajar con las vidas. El tiempo de adoración a Dios que usted debe de tener individualmente en su casa, pero luego venir aquí de hacerlo de manera colectiva, debe ser de corazón y produce transformación tanto en la mente como en el corazón y más que todo en las actitudes. Y en este pasaje nos dice
que cuando llegan ellos a la casa e invitan a Jesús a ser parte de su cena, en ese momento en que el Jesús parte el pan, sus ojos fueron abiertos. Y debemos ayudar a aquellos que no tienen a Cristo a un pleno entendimiento del amor del Señor. A enseñarles que a través de la adoración, a través de la alabanza, a través de la lectura de la palabra, a través del congregarnos, de todo lo que hacemos como pueblo de Dios, sus vidas van a ser completamente transformadas y sus ojos van a ser abiertos y van a poder entender el milagro de la cruz y del mensaje poderoso de la resurrección. Este pasaje, en tercer lugar, nos revela elementos litúrgicos de la adoración. A veces dice, no es que la palabra no dice que tenemos que hacerlo así, 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 que tenemos que cantar primero, orar después, leer la palabra. Eso no lo dice. Pues mire, este pasaje a mí me reveló tantas cosas. Elementos litúrgicos de la adoración. En primer lugar, la reunión. La palabra dice que donde hay dos o más, allí está la presencia del Señor. Y ellos eran dos y con Jesús se hicieron más. Y el hecho de que hubieran tres hablando de los acontecimientos de la palabra, ya estaban siendo multitud. Por eso es que nos reunimos. Y qué pena que muchos se han quedado fuera después de la pandemia. Y mira que en todas las iglesias estamos batallando para traerlos de vuelta porque se acomodaron. No se ofendan, hermanos, que nos están mirando a través de la distancia, pero no hay nada como el calor de estar aquí en el templo. Que si estoy enfermo y no puedo ir, pues qué bueno que tengo el recurso del internet. Pero que no sea nuestra costumbre, porque aquí nos abrazamos, aquí nos apapachamos, aquí nos contamos, aquí nos podemos compartir los testimonios de las cosas que Dios está haciendo. Aquí nos escuchamos entre unos y otros. Aquí vemos al hermano y vemos que está bien o que está mal o que está enfermo y podemos orar por él. Nada como la reunión de los santos, nada como la reunión de su pueblo, nada como poder llegar a la casa del Señor y trabajar juntos para su obra. Y es que yo tengo que tener mi tiempo devocional sola conmigo, con el Señor. Pero aquí también el Señor hace grandes cosas en medio de ello. Y como no todo el mundo tiene el mismo nivel de madurez en el Señor, entre unos y otros nos vamos ayudando, nos vamos enseñando, vamos aprendiendo, vamos apoyándonos y enseñándoles a los más pequeñitos. Este lugar es donde nos apoyamos en oración y aprendemos unos de los otros. Y muchas veces es donde necesitamos recibir un abrazo porque hay personas que en una semana nadie les ha tocado ni una uña. Porque usted sabe que hay hogares que los padres y los hijos no se abrazan. Hay lugares donde viven solitos. Y bueno, con el miedo del COVID y la cosa, tuvimos que poner distancia, pero ya. Y hay personas que aquí vienen solamente para recibir ese abrazo. No se pierda de esa bendición de poder abrazar al hermano. Lo segundo que menciona como la liturgia es la palabra. La palabra es central. La palabra es indispensable. Jesús le habló la palabra. Jesús lo que les habló fue lo que había de Moisés hasta los profetas. Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír la palabra. Es estudiarla, escudriñarla, aprenderla de memoria, repetirla para que la internalicemos y la hagamos nuestra en cada momento de nuestra vida. Y usted va a la cárcel y usted le pregunta
a muchos de los que están allí. Y todavía hay palabras sembradas en muchos de ellos que venían a las escuelitas bíblicas, que se descarriaron, pero de momento entraron en razón. Y es la palabra lo que permanece. Y la palabra cuando se envía empieza a germinar. Y hay una parábola que hay 4 terrenos diferentes, pero que aunque a uno a veces crea que ha caído en pedregal o ha caído al lado del camino, usted sabe que algún momento esa semilla puede germinar. Y el tercer elemento litúrgico fue la mesa de comunión. La mesa es un lugar de encuentro. Y la mesa es recordar el plan de Dios que se cumplió en la figura de Jesús. Y este patrón se ve como un modelo de adoración cristiana centrado en Cristo, en su palabra y en la mesa, como recordatorio de su sacrificio y de la promesa de estar con nosotros todos los días hasta que Él venga por su pueblo. Y yo le estoy esperando. Y por último lugar, este pasaje bíblico habla de corazones ardientes. Lucas 24:32 dice: y no ardían nuestros corazones mientras nos hablaba. Ese ardor de corazón es lo que muchos describen como el efecto de la verdadera adoración. Es un encuentro que enciende la fe, el amor y la esperanza que Pablo menciona en 1 Corintios 13. Ese corazón ardiente a mí me impulsa entonces a compartir con otros la fidelidad de Dios. Y dice Lucas 24:35 que los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Mira, hermano, la palabra del Señor dice que ellos caminaron 60 estadios. Y yo me puse a buscarlo. Busqué con ChatGPT, que es mucho más rápido. Digo, ¿cuánto es eso en millas? Y me dijo que es aproximadamente 7 millas. Entonces, yo le digo, ¿y desde Carolina hasta dónde yo llego a 7 millas? Y ChatGPT me dice, más o menos hasta Santurce. Así que imagínense que ellos venían de Jerusalén a Emaús, de Carolina a Santurce a pie. Y entonces, cuando los ojos le fueron abiertos, ellos no descansaron, no se dieron un bañito, déjame cambiarme de ropa, vamos a acostarnos un ratito a descansar porque el recorrido es bastante larguito. Ellos salieron corriendo inmediatamente la misma distancia de regreso a Jerusalén. Ellos no podían esperar para poder hablar de las buenas nuevas de resurrección. Ellos se convirtieron entonces en voces que adoran y proclaman que Jesucristo es el Señor. Y es ese corazón ardiente que nos tiene que mantener cada día siéndole fieles al Señor, sirviendo en su obra, ensayando, cantando, adorando, tocando los instrumentos con pasión, pero más que nada viviendo en rectitud. El Señor nos envía con un gozo renovado a compartir las buenas nuevas de salvación para alcanzar a otros a Cristo. Y esa es precisamente la gran comisión. Y me encantó escuchar en el momento de la visita al hermano que dijo, no, porque es que estábamos evangelizando ahí al lado. Y es que de eso es que se trata. No tenemos que ir a África, no tenemos que ir al otro lado del mundo, porque tenemos una misión que hacer con nuestros vecinos. Tenemos una misión que hacer con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra propia familia. Y si usted dice, pero es que yo no sé predicar, es que yo no he ido al seminario para predicar, mire, cuéntele de usted, cuente lo que Cristo está haciendo con usted.
Dígale lo que, porque yo no sé usted, pero cada día Dios hace un milagro con nosotros. Cada día Dios hace una provisión nueva. Cada día Dios nos hace ver cosas diferentes. Cada día el Señor produce cosa nueva y lo dice su palabra. Eso es lo único que usted tiene que hacer. Compartir lo que el Señor está haciendo con usted. El pasaje del camino de Emaús es más que una historia de resurrección. Es un encuentro transformador, tal como lo vemos a lo largo de la palabra. Es como la transformación de la mujer samaritana de ser rechazada y escondida a convertirse en un evangelista. Es el encuentro transformador del ciego de nacimiento que de una ceguera física y espiritual tuvo visión y tuvo una nueva fe. Es ese encuentro transformador que tuvo Zaqueo de ser un avaro y corrupto a ser generoso y a ser justo. Es ese encuentro transformación de la mujer del flujo de sangre, de vivir escondida y avergonzada, a ser sanada e insertada nuevamente en la sociedad. Es ese encuentro transformador de la mujer sorprendida en adulterio, de ser condenada y humillada a ser perdonada y restaurada. Es ese encuentro transformador de Pedro tras la pesca milagrosa, de ser un pescador común a convertirse en un pescador de hombres. Es ese encuentro transformador de Saulo en el camino de Damasco, de ser un perseguidor de Cristo a ser su más ferviente apóstol. Es ese encuentro transformador que tuvieron los discípulos de Emaús, de ir por el camino de la desilusión a ser parte de una misión renovadora. Y yo les invito a escudriñar su corazón en esta hora. ¿Qué nos mueve a venir al culto semana tras semana? ¿Es el deseo ardiente de adorar a Dios o vengo solo porque tengo el compromiso de hacer alguna tarea en la iglesia? ¿Es que vengo porque ya no hay nadie más que lo haga o me impulsa el agradar a Dios con todos mis dones y talentos que ha depositado en mí? Es que vengo a cumplir sin insertarme en cada parte del culto en la que tengo la oportunidad de alabar, orar, abrir mi entendimiento a las escrituras. O vengo con la intención de llegar a adorar con todo mi corazón, con toda mi mente, con todos mis talentos y aprender cada día más de su palabra para acercarme al corazón de Dios. Estos pasajes del camino de Emaús muestran que el verdadero encuentro con Cristo transforma el corazón, la mente y la vida entera. Ya sea en momentos de pecado, dolor, incredulidad o rutina, Jesús se revela de manera personal y poderosa, provocando una respuesta de fe, de adoración y de misión. Es tiempo de adorar al Padre como Él quiere que le adoren, como dice Juan 4:24, en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos invita, Señor, como tú hiciste con la mujer samaritana, a adorarte en espíritu y en verdad. Que el encuentro contigo sea constante. Que el caminar contigo sea como ese caminar de los discípulos de Emaús, pero conscientes de que tú estás con nosotros todos nuestros días. De que nuestro deseo ardiente, Señor, sea para alabar tu nombre en todo lo que hagamos y podamos reflejar a Cristo en cada paso que nosotros demos. Qué bendición el que hayas podido estar en sintonía con este servicio. Espero que te haya servido de mucha edificación. Siéntete en la libertad de hacer cualquier comentario o alguna petición de oración. Así que sigue disfrutando estos sermones. Dios te bendiga.